El precio de una bofetada en el aeropuerto fue la ruina completa de mi marido. Ese día, cuando la mano de Diego golpeó mi mejilla delante de todos en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, él pensó que era el rey del mundo. Lo que no sabía es que cada billete de avión, cada reserva de hotel y cada tarjeta de crédito en su cartera estaban a mi nombre. En el momento exacto en que su mano impactó contra mi rostro, decidí que lo convertiría en un mendigo. Esta es mi historia. Y antes de continuar, por favor, déjame un comentario diciéndome desde qué país nos estás viendo. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para que podamos seguir trayéndote más historias de venganza y justicia como esta. Me llamo Isabela Romero y hasta hace 6 meses era conocida como la esposa tonta de Diego García. Heredé el negocio familiar de mi padre cuando él falleció, una empresa de catering e inmobiliaria que había construido con sus propias manos durante 30 años. Conocí a Diego en una de las ferias de negocios donde yo buscaba expandir mis contratos. Él trabajaba como gerente de operaciones en una empresa mediana. Era encantador, atento y me hizo sentir especial. Nos casamos después de 1 año de noviazgo y durante los primeros 2 años todo parecía perfecto. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando le di un puesto en mi empresa. Su actitud se volvió más arrogante. Comenzó a llegar tarde a casa con excusas de reuniones que nunca existieron, y el dinero que yo ganaba con tanto esfuerzo empezó a desaparecer más rápido de lo normal. Esa mañana de diciembre, el ambiente en la Terminal 4 era frío y gris, tan gris como las nubes que cubrían Madrid. Yo llegué temprano, como siempre, empujando un carrito con 2 grandes maletas que contenían ropa abrigada y todo lo necesario para 2 semanas en París. Había planeado este viaje durante meses. Necesitábamos tiempo juntos, lejos del estrés del trabajo, lejos de su madre que vivía con nosotros y que siempre encontraba la manera de criticar todo lo que yo hacía. París era mi sueño, la ciudad de las luces, los museos, los cafés con vista a la Torre Eiffel. Había reservado una suite en un hotel boutique en el Marais, había comprado entradas para la ópera, había hecho una lista de restaurantes con estrellas Michelin. Todo estaba perfecto, o eso pensaba yo. Cuando llegué al punto de encuentro cerca de la puerta de embarque número 2, mi corazón se detuvo. Allí estaba Diego, vistiendo la chaqueta de cuero que yo le había comprado la semana anterior. Pero no estaba solo. A su lado estaba su madre, doña Marta, envuelta en un chal de piel sintética que hacía juego con su actitud pretenciosa. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue ver a Sofía, la supuesta amiga de Diego, aferrada a su brazo como si fuera su dueña. Sofía era una chica de 25 años que trabajaba en el departamento de marketing de nuestra empresa. Diego siempre me había dicho que solo era una compañera de trabajo, que la ayudaba con proyectos porque era nueva. Ahora, viéndola allí con un suéter rosa ajustado, riendo coquetamente y tocando el pecho de mi marido, entendí que había sido una idiota. Me acerqué con pasos lentos, tratando de controlar la furia que comenzaba a hervir en mi pecho. El sonido de las ruedas de mi carrito hizo que los 3 giraran la cabeza. Diego me miró con esa expresión que ahora reconozco como desprecio apenas disimulado. Su madre me fulminó con la mirada, como si yo fuera una intrusa en su perfecto plan. Sofía soltó el brazo de Diego y puso esa carita de niña inocente que seguramente practicaba frente al espejo. Respiré profundo y pregunté con toda la calma que pude reunir qué demonios estaba pasando. ¿Por qué estaban todos allí con maletas? Diego me respondió como si estuviera explicándole algo obvio a una niña tonta. Dijo que había decidido llevar a su madre y a Sofía de vacaciones
porque no era justo que él se divirtiera solo mientras ellas se quedaban en casa aburridas. No podía creer lo que estaba escuchando. Le recordé que este viaje era para nosotros dos, para arreglar nuestro matrimonio que se estaba cayendo a pedazos, que yo había pagado cada euro de esos boletos y ese hotel con mi dinero, con las ganancias de mi empresa. Ahí fue cuando doña Marta decidió meter su nariz donde nadie la había llamado. Me gritó delante de toda la gente que pasaba que yo era una esposa tacaña y egoísta, que tenía tanto dinero pero era miserable con mi propia familia política, que Sofía era una chica dulce y educada, no como yo que siempre andaba con cara amargada, que valía la pena llevarla para alegrar el ambiente. Sofía agachó la cabeza con esa falsa timidez, pero yo podía ver la sonrisa burlona en sus ojos. Sentí que la sangre me hervía. Les dije muy claro que yo había pagado todo y que no iba a pagar los gastos de una extraña, que si Diego quería llevar a su amiguita, que lo pagara él con su propio dinero, que Sofía debía largarse inmediatamente porque no iba a permitir que arruinara mis vacaciones. Sofía comenzó a llorar esas lágrimas falsas que las mujeres como ella saben fabricar tan bien. Doña Marta empezó a gritarme que era una mujer sin corazón, que estaba haciendo sufrir a una pobre muchacha inocente. Diego se puso rojo de la ira. Podía ver cómo su ego de macho se sentía herido porque yo lo estaba desafiando delante de su madre y su amante. Se acercó a mí con esa mirada que nunca antes había visto, llena de odio y resentimiento. Y entonces sucedió. Su mano se levantó y golpeó mi mejilla izquierda con toda su fuerza. El sonido resonó en todo el pasillo. La gente a nuestro alrededor se detuvo. Sentí un dolor punzante que se extendió desde mi mejilla hasta mi oído. Me tambaleé hacia atrás, llevándome la mano a la cara, sin poder creer que mi marido me acababa de golpear en público. Pero Diego no había terminado. Antes de que pudiera reaccionar, me dio una segunda bofetada, esta vez más fuerte, que me partió el labio. El sabor metálico de mi propia sangre inundó mi boca. Diego me gritó en la cara que esas bofetadas eran para enseñarme a no ser una esposa rebelde y arrogante, que él era el hombre de la casa y yo debía obedecerlo. Doña Marta, en lugar de defender a su nuera, aplaudió la acción de su hijo. Dijo que me lo merecía, que así aprendería cuál era mi lugar. Detrás de Diego, Sofía sonreía con satisfacción al ver a su rival humillada. La sangre goteaba de mi labio y manchaba mi abrigo color crema, que había costado más de 1.000 euros. Pero el dolor físico no era nada comparado con lo que sentía en mi corazón. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo mi matrimonio, era mi dignidad, mi respeto por mí misma. Todo se hizo pedazos en el suelo frío del aeropuerto. Me limpié la sangre con el dorso de mi mano, me enderecé y miré a Diego directamente a los ojos. Mi mirada ya no era la de una esposa enamorada. Era la mirada fría de una mujer que acababa de despertar de una pesadilla. Le dije con voz muy baja, pero muy clara, que no iba a discutir más. Diego sonrió con arrogancia, pensando que finalmente me había puesto en mi lugar. Me ordenó que fuera inmediatamente a hacer el check-in para todos, pero yo negué lentamente con la cabeza. Les dije que los dejaba a su suerte, a él, a su madre y a su amante, que disfrutaran sus vacaciones solos, y me di la vuelta. Caminé alejándome de ellos con pasos firmes, dejando el carrito con mis maletas exactamente donde estaba. Escuché a Diego gritando mi nombre, amenazando con divorciarse de mí si no volvía. Pero yo no miré atrás ni un solo segundo. Cada paso que daba me alejaba más de la toxicidad que había envenenado mi vida durante años. Mientras caminaba hacia la sala VIP, saqué mi teléfono móvil. Mis dedos se movieron rápidamente sobre la pantalla. La bofetada había despertado algo en mí, algo oscuro y frío
que había estado dormido durante mucho tiempo. No iba a simplemente marcharme y dejar que ellos disfrutaran de mi dinero. Iba a hacer que pagaran cada gota de sangre que había salido de mi boca. Entré en la sala VIP mostrando mi tarjeta de miembro platino. La recepcionista me saludó con una sonrisa profesional que se desvaneció un poco al ver mi labio partido y la sangre en mi ropa. Me preguntó si necesitaba asistencia médica, pero yo solo negué con la cabeza y pedí un lugar tranquilo. Me senté en un sofá individual con vista a las pistas de aterrizaje, donde los aviones despegaban llevando a la gente hacia sus sueños. Un asistente me trajo una toalla caliente y un cóctel sin alcohol. Me apliqué la toalla en la mejilla hinchada mientras abría mi tablet. Lo primero que hice fue entrar en la aplicación de la aerolínea. Con unos pocos clics cancelé todos los boletos que estaban bajo mi número de reserva. 3 asientos en clase business a París, cancelados. 0 reembolso por cancelación de último minuto, pero no me importaba. El dinero era mío de todas formas. Luego abrí mis aplicaciones bancarias. Una por una, bloqueé todas las tarjetas de crédito adicionales que había emitido a nombre de Diego. La tarjeta platino de la que tanto presumía, bloqueada. La tarjeta de débito vinculada a nuestra cuenta conjunta, bloqueada. Utilicé el poder notarial que Diego había firmado años atrás, cuando todavía confiaba ciegamente en mí, para transferir todos los fondos de las cuentas conjuntas a mi cuenta personal. En menos de 10 minutos, Diego había pasado de ser un hombre con acceso a cientos de miles de euros a no tener ni un céntimo. Después me tomé mi tiempo para reservar un nuevo boleto, esta vez solo para mí. Primera clase en un vuelo que salía en 2 horas. Destino París. Iba a disfrutar de mi viaje tal como lo había planeado, pero sin el peso muerto que me había estado arrastrando. Mientras yo disfrutaba de la tranquilidad de la sala VIP, saboreando mi cóctel y sintiendo cómo el dolor de mi mejilla se aliviaba con la toalla caliente, Diego y su séquito estaban viviendo su propia versión del infierno. Imagino perfectamente la escena porque más tarde vi los videos que circularon en las redes sociales. Diego había tomado el carrito con mis maletas, sintiéndose victorioso, y había llevado a su madre y a su amante al mostrador de facturación de primera clase. Seguramente se sentía como un rey, imaginando los asientos cómodos del avión, la comida gourmet, el champán. Doña Marta probablemente ya estaba presumiendo mentalmente ante sus amigas del club de bridge sobre su viaje internacional. Sofía seguramente estaba tomando selfies para subir a Instagram con alguna leyenda estúpida sobre vacaciones de lujo. Pero cuando la agente del mostrador ingresó el número de reserva en el sistema, su sonrisa profesional se desvaneció. Tecleó de nuevo, más despacio, verificando cada número. Diego comenzó a impacientarse, golpeando el mostrador con los dedos. La agente finalmente levantó la vista y con un tono educado, pero firme, les informó que esa reserva había sido cancelada hacía apenas 15 minutos. Diego insistió en que era imposible, que yo había hecho esa reserva hace un mes. La agente explicó pacientemente que la titular de la cuenta había cancelado unilateralmente todos los boletos. El rostro de Diego cambió de rojo de furia a blanco de pánico en cuestión de segundos. Doña Marta estalló en gritos histéricos, maldiciendo a la aerolínea y gritando mi nombre entre insultos. Sofía comenzó a entrar en pánico, sacudiendo el brazo de Diego y preguntando qué iba a pasar con sus vacaciones. Diego intentó llamarme. Marcó mi número una y otra vez, pero yo había apagado mi teléfono. Luego sacó su cartera con manos temblorosas y presentó su tarjeta de crédito platino, esa de la que siempre presumía ante sus amigos. Les dijo a la agente que compraría 3 boletos nuevos en ese momento. Los precios de último minuto eran altísimos, pero a Diego no le importaba.
Estaba seguro de que su límite de crédito era suficiente. La agente pasó la tarjeta por el terminal. La máquina emitió un largo pitido de rechazo. Diego no lo podía creer. Le pidió que lo intentara de nuevo. Mismo resultado, rechazada. Sacó su segunda tarjeta, la de débito, rechazada. Una tercera tarjeta, rechazada. Su teléfono comenzó a sonar con notificaciones del banco, informándole que todas sus tarjetas habían sido desactivadas a petición del titular principal de la cuenta. En ese momento, Diego finalmente entendió lo que había hecho. No solo había perdido las vacaciones, había perdido el acceso a todo el dinero que yo había estado financiando durante años. Estaba parado en medio de ese gran aeropuerto, rodeado de gente que lo miraba con lástima y desprecio, con una cartera llena de plásticos inútiles y apenas unos pocos billetes en efectivo. Doña Marta empeoró todo. Comenzó a montar un escándalo, gritando que el personal del aeropuerto estaba conspirando conmigo para humillar a una pobre anciana. Los guardias de seguridad se acercaron. Sofía soltó la mano de Diego bruscamente. Su cara de niña dulce se había transformado en una mueca de desprecio. Le exigió que hiciera algo, que no la avergonzara de esa manera, que ella tenía que subir a ese avión. Diego abrió su aplicación de banca móvil con manos temblorosas. Cuando vio el saldo de su cuenta personal, sus rodillas casi cedieron. 0 euros. Yo había recuperado hasta el último céntimo que alguna vez le había transferido. Los tres estaban atrapados, sin boletos, sin dinero, sin forma de contactarme. Las grandes maletas que habían traído, llenas de ropa cara que yo había pagado, ahora parecían una burla cruel. La gente en la fila comenzaba a murmurar y a señalar, especialmente después de que alguien reconociera a Diego como el hombre que había golpeado a su esposa minutos antes. Un pasajero había grabado toda la escena de las bofetadas y ya la estaba subiendo a TikTok. El título del video era perfecto. Marido violento aparece en aeropuerto con su amante y agrede a su esposa millonaria. En menos de una hora, ese video tendría millones de reproducciones. Mientras tanto, yo abordé mi vuelo tranquilamente. Me senté en mi espacioso asiento de primera clase, acepté la copa de champán que me ofreció la azafata y observé por la ventana cómo el avión despegaba de Madrid. No sentí tristeza ni arrepentimiento, solo sentí una inmensa liberación, como si me hubieran quitado un peso de 100 kilos de los hombros. Durante el vuelo, activé el Wi-Fi y decidí publicar algo en mis redes sociales. Subí una foto simple pero poderosa. Mi pasaporte, mi tarjeta de embarque, una copa de champán y la vista de las nubes desde mi ventana. El pie de foto decía: volar sola, sin equipaje basura, es mucho más ligero. Adiós Madrid. Hola París. La publicación explotó. Cientos de comentarios de apoyo comenzaron a llenar mi pantalla. Amigas que siempre habían sospechado de Diego, socios de negocios que lo habían visto coquetear con otras mujeres, incluso desconocidos que habían visto el video viral, me escribían palabras de aliento, pero lo mejor estaba por venir. Mientras Diego, Doña Marta y Sofía intentaban encontrar la manera de volver a casa desde el aeropuerto, avergonzados y sin un euro, el video de las bofetadas se había convertido en tendencia nacional. Los internautas españoles, conocidos por su pasión al defender víctimas de infidelidad y violencia, atacaron sin piedad. Identificaron a Diego en cuestión de horas. Encontraron su perfil de LinkedIn, su Facebook, su Instagram. Encontraron la cuenta de Sofía y la llenaron de insultos. Amante barata, rompe hogares, sinvergüenza. Eran los comentarios más suaves. Investigaron el pasado de Sofía y encontraron fotos comprometedoras, relaciones anteriores con hombres casados. Todo salió a la luz.
La reputación de doña Marta también fue destruida. Su cuenta de Facebook, donde solía presumir de ser una suegra ejemplar, fue invadida por comentarios llamándola bruja vieja y suegra del infierno. Lo que Diego no sabía es que su pesadilla apenas comenzaba. El video no solo lo había hecho viral, también había llegado a los ojos de su jefe, el señor Morales, un hombre que había sido amigo cercano de mi padre y que siempre había respetado a mi familia. Pero esa parte de la historia viene después. Por ahora, mientras yo disfrutaba de mi primera noche en París, cenando en un restaurante con vista a la Torre Eiffel iluminada, Diego estaba descubriendo que cuando quemas los puentes con la única persona que realmente te amaba, el camino de regreso es imposible, y su caída apenas estaba comenzando. Después de que el video se volviera viral y Diego se quedara sin dinero en el aeropuerto, los tres tuvieron que encontrar una forma de volver a casa. Con el poco efectivo que tenían en los bolsillos, apenas lograron pagar un taxi hasta nuestro antiguo hogar en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Diego seguramente pensaba que al menos tendría un techo bajo el cual esconderse de la vergüenza, pero yo había pensado en todo. Mientras ellos viajaban en ese taxi incómodo y silencioso, con doña Marta llorando, Sofía furiosa y Diego en shock, yo ya había dado instrucciones desde París. Llamé al señor Rojas, el guardia de seguridad que había trabajado para mi familia desde los tiempos de mi padre. Le envié una copia digital del certificado de propiedad de la casa, completamente a mi nombre, gracias al acuerdo prenupcial que Diego había firmado sin leer cuando nos casamos. Le ordené que cambiara todos los códigos de acceso y que empacara todas las pertenencias personales de Diego y su madre. Todo, desde la ropa hasta el último cepillo de dientes. Pero los objetos de valor, los muebles, los cuadros, los electrodomésticos, todo lo que había comprado con mi dinero debía quedarse dentro. Cuando Diego llegó a la casa esa noche lluviosa, encontró la alta puerta negra completamente cerrada. Intentó ingresar el código que siempre había usado, su fecha de nacimiento. Acceso denegado. Probó con el cumpleaños de su madre. Denegado. Probó con nuestra fecha de aniversario. Denegado. Comenzó a entrar en pánico, tecleando códigos aleatorios mientras la lluvia empezaba a caer más fuerte. Doña Marta gritaba histéricamente, exigiendo que abriera la puerta inmediatamente. Sofía, con su maquillaje corriéndose por la lluvia, miraba con horror un montón de cajas de cartón apiladas fuera de la reja, cubiertas con una lona azul barata. Fue entonces cuando el señor Rojas salió de la caseta de seguridad, no con su habitual sonrisa servicial, sino con una expresión fría y profesional. Les entregó una copia de los documentos legales que yo había enviado, una orden de desalojo para ocupantes sin derechos de propiedad. Diego arrebató los papeles con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron al leer que él no tenía ni un solo derecho sobre esa propiedad. Todo gracias al acuerdo prenupcial que había firmado 5 años atrás, cegado por el amor y la ambición. El señor Rojas le señaló las cajas empacadas. Todas sus pertenencias estaban ahí, tiradas como basura. Doña Marta se arrastró hasta las cajas y comenzó a desarmarlas frenéticamente, buscando su colección de cerámica antigua. Descubrió que una de las piezas se había roto durante el embalaje. Su llanto histérico resonó en toda la calle residencial. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas, disfrutando del espectáculo de la caída de la familia arrogante que siempre había presumido de su riqueza. Sofía comenzó a maldecir a Diego. Ya no era la chica dulce y sumisa. Su verdadera naturaleza salió a la luz. Lo llamó inútil, estafador, pobre. Le gritó que lamentaba haberse involucrado con él,
que si hubiera sabido que iba a terminar sin techo, nunca lo habría mirado 2 veces. Intentó alejarse para buscar un taxi, aunque no tenía dinero para pagarlo. Diego la agarró del brazo bruscamente. Le gritó que ella era una de las causas de esta ruina, que si había disfrutado de su dinero, ahora también tenía que sufrir con él. Finalmente, arrastrando sus maletas mojadas y las pocas cajas que pudieron cargar, encontraron refugio bajo el alero de un local comercial vacío cerca del complejo residencial. Pasaron la noche allí, bajo la lluvia, hasta que al amanecer encontraron un motel barato en las afueras de la ciudad. Era un lugar horrible, con paredes descascaradas y un letrero de neón parpadeante. Con el poco dinero que lograron reunir, alquilaron una habitación pequeña y húmeda con una sola cama matrimonial y sábanas amarillentas. El olor a humedad y tabaco rancio era insoportable. Doña Marta se dejó caer sobre la cama, ocupando 3/4 partes del espacio. Sofía protestó inmediatamente. No quería dormir en el suelo sucio. Le exigió a la anciana que le hiciera espacio, pero doña Marta, de muy mal humor, le gritó que debía respetar a sus mayores. Le echó en cara que por su culpa yo me había enfurecido y los había echado. Sofía explotó. Le respondió llamándola vieja codiciosa que solo había querido vivir cómodamente a costa de otros. Se desató una pelea vergonzosa. Sofía tiró de la manta que cubría a doña Marta. La anciana agarró el cabello mojado de Sofía. Rodaron por la cama mugrosa, arañándose y maldiciendo como gatas callejeras. Diego solo podía sentarse en una silla de madera que crujía en la esquina, sujetándose la cabeza. Vio a las 2 mujeres que había defendido en el aeropuerto ahora, destruyéndose mutuamente en un motel barato. Fue en ese momento cuando finalmente se dio cuenta de su estupidez. Había cambiado un diamante real por basura. En medio del caos, Diego vio un viejo teléfono en la pared. Una idea desesperada cruzó su mente. Quizás yo todavía tenía algo de compasión. Quizás mi corazón se ablandaría al escuchar su voz suplicante. Marcó mi número usando una tarjeta de llamadas internacionales que tenía guardada en su cartera. El teléfono sonó. Mi corazón latió con fuerza cuando vi su número. Estaba tentada a no contestar, pero decidí que merecía escuchar su patética súplica. Contesté con voz tranquila. De fondo se escuchaba el crepitar de la chimenea en mi hermosa cabaña rentada en las afueras de París. Diego tartamudeó. Me llamó cariño. Me suplicó perdón. Dijo que él y su madre no tenían dónde vivir, que Sofía también se arrepentía. Me pidió que abriera la puerta de la casa o que al menos les enviara dinero para comer. Prometió arreglar todo. Hasta dijo que se divorciaría de Sofía si yo quería. Solté una risa ligera. No era una risa burlona, sino la risa de alguien que finalmente se ha liberado de una carga. Le pregunté con tono deliberadamente confuso quién era él. Le dije que mi marido había muerto esa mañana en el aeropuerto junto con mi interés en él, que las personas que mencionaba no las conocía, que no tenía ninguna obligación de alimentar a extraños, especialmente a pobres, sin modales. Diego intentó suplicar de nuevo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Me llamó cruel. Dijo que era su esposa. Lo corregí fríamente. Exmarido, le dije. Y agregué que disfrutara de su noche en el infierno que él mismo había creado. Le dije que la cabaña donde estaba era realmente cálida, tan cálida como mis sentimientos felices al verlo desmoronarse. Y colgué. Bloqueé su número inmediatamente. Diego se deslizó hasta el suelo frío del motel. Mientras tanto, en la cama, la pelea entre doña Marta y Sofía había cesado por agotamiento. La anciana finalmente se durmió en posición fetal, roncando ruidosamente. Sofía estaba sentada en el borde de la cama con los ojos rojos. Había escuchado la llamada telefónica. Había oído que Diego estaba dispuesto a divorciarse de ella por mi dinero.
Su corazón se congeló. Se dio cuenta de que nunca hubo amor, solo interés, y ahora ese barco se había hundido. Los ojos de Sofía se posaron en el dedo de doña Marta. Allí lucía un viejo anillo de oro con un rubí rojo. Era la única joya auténtica que poseía la anciana, una herencia de su difunto esposo. Sofía tragó saliva. Su mente calculadora trabajaba rápidamente. Ese anillo seguramente podía venderse por unos miles de euros, suficiente para un boleto de regreso a su ciudad natal o al menos para sobrevivir una semana. Lenta y cuidadosamente, Sofía se acercó a la anciana dormida. Sus dedos delgados tocaron la mano arrugada. Humedeció el dedo con un poco de saliva y comenzó a tirar del anillo. 1 milímetro, 2 milímetros. El anillo salió. Sofía lo apretó en su puño y se lo metió en el bolsillo más profundo de su pantalón. Su plan era escapar al amanecer, cuando Diego y su madre aún estuvieran dormidos. No iba a hundirse con este par de idiotas, pero el destino tenía otros planes. Justo antes del amanecer, cuando Sofía estaba a punto de tocar el pomo de la puerta para escapar, un estruendo violento sacudió la puerta del motel. ¡Bang! La puerta tembló como si hubiera sido pateada por un gigante. Diego se sobresaltó. Doña Marta se despertó con un grito. Sofía retrocedió aterrada. Una segunda patada rompió las bisagras. La puerta se abrió de par en par y 3 hombres corpulentos y amenazadores entraron en la habitación. Eran prestamistas, cobradores de deudas de un sindicato de préstamos ilegales y juegos de azar en línea. Diego tembló violentamente. Había logrado ocultar esta oscura faceta de su vida de mí durante todo nuestro matrimonio. Se había vuelto adicto a las tragamonedas en línea hacía 1 año, esperando multiplicar el dinero para mantener el lujoso estilo de vida de Sofía. Cuando perdió, pidió dinero prestado a aplicaciones ilegales con intereses usureros, cubriéndolo con dinero que sacaba de mis cuentas. Ahora que su acceso a mi dinero se había cortado, estos depredadores habían rastreado la ubicación de su teléfono hasta ese motel. El hombre con un tatuaje de dragón en el cuello agarró a Diego por el cuello de la camisa y levantó su cuerpo delgado. Le gritó que pagara su deuda, que ascendía a cientos de miles de euros entre capital e intereses. Diego intentó hablar, pero solo pudo emitir un sonido ahogado. Un puñetazo potente impactó en su estómago. Diego cayó al suelo vomitando bilis. Doña Marta gritó histéricamente al ver a su hijo ser golpeado. Uno de los matones le gritó que se quedara quieta o sería la siguiente. En medio del caos, Sofía intentó arrastrarse hacia la puerta abierta. Pensó que esta era su oportunidad de escapar, pero uno de los hombres la agarró por el cabello largo y la arrastró de vuelta. Durante el forcejeo, sintió el objeto duro en su bolsillo. Le registró y sacó el anillo de oro con el rubí. Lo levantó en alto burlándose. Los ojos de doña Marta se abrieron al ver su precioso anillo, la reliquia de su difunto esposo, en manos de un matón, sacado del bolsillo de Sofía. La revelación la golpeó como un rayo. La mujer a la que había defendido era una ladrona. La furia de la anciana superó su miedo. Se levantó de la cama y se abalanzó sobre Sofía con las uñas afiladas. No le importaban los matones. Su único objetivo era destruir a Sofía. Pelearon en la cama. Doña Marta tiraba del cabello de Sofía llamándola ladrona y prostituta. Sofía arañó la cara de la anciana gritando que era una vieja estúpida que merecía ser engañada. Los matones se rieron al ver el drama. Empezaron a registrar las maletas, llevándose teléfonos, el reloj de Diego y el poco dinero que quedaba. Justo entonces se escucharon sirenas de policía. Los matones se miraron con pánico y huyeron por la puerta trasera. Diego, con su último resquicio de conciencia, sintió un rayo de esperanza.
Pensó que un vecino había llamado a la policía y que lo salvarían. Se arrastró hacia la puerta con la cara amoratada y los labios sangrando. Cuando 2 agentes de policía aparecieron en el umbral, Diego levantó una mano temblorosa pidiendo ayuda, pero los agentes no sonrieron. Sus rostros eran fríos y firmes. Uno de ellos sacó un documento oficial y un par de esposas. Leyó que Diego García quedaba detenido como sospechoso del delito de violencia de género contra su esposa Isabela Romero. Basado en la denuncia recibida, el informe médico y la evidencia en video viral, Diego no podía procesar la información. Lo que había llegado no era el rescate, sino una celda fría. Otro agente dijo que doña Marta y Sofía también debían acompañarlos para prestar declaración como testigos. Esa mañana terminó con Diego siendo sacado del motel esposado bajo la mirada de curiosos. En lugar de ir al aeropuerto para vacaciones, caminaba cojeando hacia un coche patrulla. 3 meses después, llegó el día de la sentencia. La sala del tribunal estaba excepcionalmente fría. Diego estaba sentado en el banquillo de los acusados con su uniforme naranja de prisionero. Su cabello rapado y su cuerpo demacrado revelaban el sufrimiento de los últimos meses. Mantenía la cabeza inclinada sin atreverse a mirar a la galería. Entonces yo entré acompañada por un equipo de los mejores abogados del país. Mi apariencia era deslumbrante. Llevaba un elegante traje azul marino con un pañuelo de seda. No había rastro de tristeza en mis ojos, solo una serenidad vasta. Caminé con la espalda recta y me senté con gracia en el banquillo de testigos. El juez dio inicio al juicio llamando a los testigos uno por uno. La primera fue doña Marta. La anciana caminó cojeando hacia el estrado. Parecía mucho mayor que su edad. Cuando el fiscal le preguntó sobre el incidente en el aeropuerto, ella hizo algo que rompió el corazón de Diego. Derramando lágrimas de cocodrilo, testificó que era solo una madre anciana e indefensa, que Diego la había obligado a odiar a Isabela, que le tenía miedo a su hijo porque tenía un temperamento terrible. Dijo que Diego la había coaccionado para ir al aeropuerto y insultar a Isabela, que en realidad ella me quería, pero estaba siendo víctima de un hijo ingrato. Diego miró a su madre con los ojos muy abiertos. Quería gritar, negar todas esas mentiras. Quería recordarle que era ella quien siempre le susurraba que yo era tacaña, que el dinero era su derecho, pero su abogado le presionó el hombro indicándole que se callara. Su propia madre, la persona que había defendido golpeándome, ahora lo desechaba como basura para salvar su propia piel. La siguiente testigo fue Sofía. Entró con la cabeza gacha, vestida con ropa modesta, tratando de crear una imagen de mujer inocente. Declaró que al principio no sabía que Diego era un hombre casado. Una mentira tan grande que me hizo esbozar una sonrisa cínica. Dijo que Diego se había presentado como un rico divorciado, que ella fue engañada, que le prometió una vida de lujo, que no sabía que el dinero era resultado de explotar a su esposa, que también era una víctima. Sofía le echó toda la culpa a Diego. Negó haber participado en el incidente. Se pintó como una chica ingenua manipulada. Diego fulminó a Sofía con la mirada. La mujer que le decía «te querré siempre» ahora le clavaba una daga en el corazón. Cuando llegó mi turno para testificar, la atmósfera se volvió silenciosa. No grité ni lloré. Simplemente presenté una gruesa carpeta de documentos al juez. No era solo evidencia de violencia doméstica, era nueva evidencia de malversación de activos de la empresa. Mientras estaba en París, había ordenado a un equipo de auditores que investigara las finanzas de mi empresa inmobiliaria, donde Diego ocupaba el cargo de gerente. Los resultados fueron espantosos. Diego había malversado millones de euros durante los últimos 2 años.
falsificando información de proveedores e inflando costos. El dinero se usó para financiar su adicción al juego y el estilo de vida de Sofía y su madre. El señor Morales también testificó en este caso. Miré al juez a los ojos con calma pero firmeza y dije que esto ya no era un asunto doméstico, era un crimen puro, que el acusado no solo me había causado daño físico, sino que había robado, manipulado la confianza de mi familia y destruido la integridad de la empresa, que no buscaba venganza sino la justicia más equitativa. Diego se desplomó en su silla impotente. Sabía que su vida había terminado. Miró alrededor buscando compasión. Su madre desvió la mirada. Sofía miraba al suelo. Y yo lo miraba directamente con la mirada que se le da a un extraño patético. El juez golpeó su mazo declarando un receso. Cuando me crucé con Diego en el pasillo, se detuvo a 1 metro de mí. El aroma de mi perfume flotaba suavemente. Me detuve por un momento y le susurré en voz baja que su castigo más pesado no era la cárcel. Era vivir sabiendo que había abandonado a la única persona que lo amó de verdad por gente que ni siquiera se dignaba a mirarlo cuando estaba en problemas, que disfrutara de su soledad. Me fui. El sonido de mis tacones se desvaneció en la distancia, dejando a Diego como una estatua de piedra. Días después llegó el veredicto. El juez leyó la sentencia con voz firme. Diego fue declarado culpable de violencia doméstica continuada y malversación de fondos. 12 años de prisión, multa e indemnización de 5 millones de euros. Si no pagaba, sus bienes serían confiscados y la pena ampliada. El mazo golpeó 3 veces. Clac, clac, clac. Las piernas de Diego flaquearon. 12 años. Su juventud se desvanecería tras las rejas. Saldría como un hombre viejo, sin nada. La sentencia también incluyó la confiscación de todos sus activos restantes, su coche, su moto, todo fue confiscado. Fuera del tribunal, el destino de Sofía no fue mejor. Intentó escabullirse por una puerta lateral, pero su rostro era demasiado famoso. Un grupo de mujeres indignadas le gritaron y le arrojaron botellas vacías. Sofía corrió despavorida, llorando de humillación. Su teléfono no dejaba de sonar con números desconocidos que la amenazaban. Los cobradores de préstamos ilegales comenzaron a perseguirla porque Diego había usado su identificación. Intentó volver a su apartamento, pero el casero había sacado sus pertenencias en bolsas de basura. También recibió un correo de despido de su trabajo. Sin empleo, sin casa y perseguida por deudas, Sofía vagaba por las calles de Madrid. Sus amigos la habían bloqueado. Nadie quería acoger a la amante viral. Fue vista llorando en un puesto de comida callejero con los últimos 50 euros en la mano. Para doña Marta el karma llegó de manera silenciosa pero dolorosa. Después de traicionar a su hijo en el tribunal, fue expulsada por un pariente lejano. Les avergonzaba tener un familiar que se había hecho viral como suegra malvada. Vagó con una maleta pesada hasta la casa de mis padres esperando que tuvieran conciencia de acogerla, pero el guardia le transmitió el mensaje frío. Mi madre dijo que no la conocía, que las instituciones de bienestar social eran más adecuadas. Doña Marta se derrumbó. Finalmente, fue trasladada a una institución en las afueras donde tuvo que dormir en un colchón delgado junto a otras personas sin hogar. Pasaría su vejez en arrepentimiento sin un solo hijo que la visitara. Una semana después de la sentencia, decidí visitar a Diego por última vez. En la sala de visitas, separada por un grueso cristal, Diego fue conducido por un guardia. Su aspecto era deplorable. Cabeza rapada, rostro apagado con cicatrices, cuerpo demacrado. Al verme tan radiante, rompió a llorar. Su llanto fue explosivo. Intentó alcanzar mi mano a través de los barrotes, pero yo la retiré. Me suplicó perdón entre lágrimas y mocos. Dijo que fue un idiota. Me pidió ayuda,
que no podía soportar la prisión, que lo golpeaban otros reclusos, que hablara con mi abogado para reducir su condena, que cuando saliera me dedicaría su vida. Yo lo miré con una expresión indescifrable. No era odio, era lástima, como la que se le da a un perro enfermo. Dejé un sobre marrón sobre la mesa. Le dije con voz suave pero firme que no había venido a escuchar sus promesas sin valor, que venía a entregar los papeles de divorcio, que el tribunal los había aprobado, que ya no había relación entre nosotros. Diego negó histéricamente, negándose a tocar el sobre. Me suplicó que no lo abandonara. Preguntó quién lo cuidaría, que no sabía nada de su madre ni de Sofía, que solo le quedaba yo. Sonreí levemente, una sonrisa que insinuaba alivio. Le dije que ese era el punto, que estaba solo ahora por sus propias elecciones, que había abandonado a una esposa sincera, explotado a una madre codiciosa y engañado con una mujer materialista, que ahora disfrutara de la cosecha de lo que había sembrado. Me levanté y me arreglé la chaqueta. Lo miré a los ojos por última vez. Le di las gracias. Le dije que su bofetada en el aeropuerto ese día fue lo mejor que me hizo, que ese dolor me despertó de un largo sueño, que si no fuera por esa bofetada probablemente seguiría viviendo como una esposa tonta alimentando a un parásito, que ahora era libre. Me di la vuelta y caminé hacia la salida sin mirar atrás, a pesar de que Diego gritaba mi nombre hasta quedarse ronco. Salí del edificio e inhalé profundamente el aire libre. El cielo de Madrid parecía inusualmente azul ese día. Se había hecho justicia. El karma había cobrado su precio. Ya no había rencores en mi corazón, solo un vasto alivio. 6 meses después mi vida había cambiado drásticamente. Mi negocio prosperó. Con la fuga de fondos eliminada, los beneficios se dispararon. Utilicé las ganancias para expandir y fundar una fundación benéfica para víctimas de violencia doméstica. Mi nombre ya no era el de la esposa víctima viral, sino el de una empresaria inspiradora. Mi rostro adornaba revistas de negocios irradiando belleza y fuerza. Esta mañana, el ambiente en la casa de mis padres era cálido. Grandes maletas estaban alineadas en la sala, pero esta vez no había drama ni parásitos. Ayudaba a mi madre a guardar un chal en su bolso. Mi padre tarareaba una melodía revisando pasaportes y boletos. Hoy nos íbamos de vacaciones a Europa por 3 semanas. Este era el viaje que siempre había soñado. Llevar a mis padres a recorrer el mundo con el dinero ganado con mi esfuerzo. Mi padre me preguntó si estaba lista, dándome una palmada cariñosa. Respondí que sí, tomando su brazo. Sentí una paz profunda. Ya no había suegra quejumbrosa ni Diego mirando su móvil. Solo la alegre risa de mi madre bromeando con mi padre. El viaje al aeropuerto se sintió muy diferente esta vez. Cuando nuestro coche entró en la Terminal 4, un recuerdo cruzó mi mente. Miré hacia el punto de encuentro donde fui abofeteada y humillada, pero extrañamente ya no había dolor. La herida había sanado dejando solo la cicatriz de una valiosa lección. Sonreí levemente como si saludara a un fantasma del pasado que ya no tenía poder. Tomé de la mano a mis padres y caminé con paso firme hacia el mostrador de primera clase. Esta vez no hubo drama. El personal nos recibió con amabilidad ofreciendo el mejor servicio. Horas más tarde estaba sentada en primera clase con destino a Zúrich. El lujoso interior, el asiento que se convertía en cama, el jugo de naranja fresco. Mi padre y mi madre pulsaban entusiastas los botones de sus asientos como niños pequeños. Los miré con ojos llenos de lágrimas de felicidad. Esta era la verdadera felicidad, compartir la riqueza con personas que me aman incondicionalmente. Cuando el avión comenzó a rodar, por aburrimiento encendí la pantalla frente a mí. Cambié al canal de noticias. De repente una noticia captó mi atención. El titular decía: prisioneros de alto perfil trasladados a prisión de máxima seguridad.
La cámara enfocaba una fila de prisioneros con cadenas subiendo a un ferry. Entre ellos reconocí a Diego. Parecía extremadamente viejo y frágil, cojeando por el peso de las cadenas. Su rostro sucio, ojos sin expresión, como si su alma ya estuviera muerta. Un recluso le dio un empujón y Diego solo pudo aceptarlo sumisamente. El narrador mencionó que Diego había sido trasladado tras verse involucrado en una pelea por deudas y que pasaría los 12 años restantes en aislamiento. En otro rincón vi el rostro de doña Marta, sentada sin expresión en un centro de bienestar. El rostro de Sofía aparecía en un cartel de búsqueda por fraude. Sus mundos se habían derrumbado en el abismo que ellos mismos cavaron. Miré la pantalla durante unos segundos. No hubo sonrisa maliciosa ni satisfacción excesiva, solo un sentimiento neutro, una aceptación de que la ley de cosechar lo que siembras era real. Diego, doña Marta y Sofía eran ahora solo fragmentos de noticias criminales, extraños, sin relevancia en mi vida. Con un movimiento elegante pulsé el botón de apagado. La pantalla se volvió negra, apagando para siempre esos rostros del pasado. Giré entonces la cabeza hacia la ventanilla. Los motores rugían levantando al pájaro gigante del asfalto caliente, atravesando nubes blancas hacia un cielo azul infinito. Mi madre me preguntó desde el otro lado qué iba a comer. Me giré y sonreí ampliamente, la sonrisa más genuina que había tenido. Le respondí que lo que sea estaría delicioso si lo comía con ellos. Me recliné, me subí la manta hasta el pecho y cerré los ojos. El invierno frío y doloroso de mi vida había terminado. La tormenta había pasado, dejando tras de sí tierra fértil donde florecerían nuevas flores. Ahora, a 30.000 pies de altura, daba la bienvenida a la primavera eterna que había llegado a mi vida. Me di cuenta de que la felicidad no es algo que se mendiga a otros, sino algo que se crea uno mismo, con valentía, orgullo y firmeza. El avión continuó surcando los cielos, llevándome a nuevas aventuras, dejando el infierno atrás y dirigiéndose al paraíso que había construido con mis propias manos. Y así termina mi historia. La historia de cómo una bofetada en el aeropuerto se convirtió en mi liberación. Gracias por acompañarme hasta el final.